Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Unas horas después de ser designado fiscal general, Alejandro Gertz Manero tuvo que enfrentar lo que él mismo llamó una prueba de fuego, la explosión del ducto en Tlahuelilpan. Fue provocada, hubo negligencia, el fiscal ha prometido transparencia, acceso a la información y también autonomía en esta y todas sus investigaciones. Pero tras un nombramiento sumamente criticado, ¿podrá realmente cumplir su promesa? Veamos el contexto. Unas horas después de haber sido nombrado fiscal general, Alejandro Gertz Manero tuvo que enfrentar la explosión en Tlahuelilpan. Gertz dijo que contemplará todas las líneas de investigación desde la participación del crimen organizado hasta la posible negligencia de las autoridades. No va a haber ningún ocultamiento, nada que genere desconfianza o falta de precisión. El fiscal también aclaró que no darán información que no se pueda ratificar. Para determinar responsabilidades, esta semana serán citados a declarar funcionarios de los 3 niveles de gobierno, así como personal de Sedena, de la Policía Federal y de Pemex. Vamos a actuar de tal manera que no haya la menor duda de la conducta del Ministerio Público frente a un asunto tan delicado y tan difícil como es el que estamos enfrentando. Tanto la policía como los peritos, como los agentes del Ministerio Público, van a estar sujetos en esta investigación a un control muy riguroso. Con 91 votos a favor, el Pleno del Senado designó a Gertz Manero como el primer fiscal general de la República para el periodo 2019-2028. Gertz fue secretario de Seguridad Pública en los primeros 2 gobiernos perredistas en la Ciudad de México, así como en el gobierno de Vicente Fox. En enero de 2018 fue nombrado asesor en materia de seguridad por Andrés Manuel López Obrador y el pasado 1 de diciembre, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. Frente a las críticas hechas por los colectivos como Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, que apuntaron que su nombramiento se había hecho de manera apresurada, Gertz Manero dijo que nunca ha pertenecido a ningún partido político y que la única norma que lo rige es la defensa del derecho. Entre los pendientes que Gertz deberá resolver hay 300,000 expedientes atrasados y más de 100,000 órdenes de aprehensión incumplidas, entre otras por el desvío de recursos conocido como la estafa maestra y contra los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Tamaulipas, Eugenio Hernández, además del llamado caso Odebrecht. Punto y contrapunto. Bueno, y de entrada ya realizar las investigaciones en torno a lo ocurrido en Tlahuelilpan. Pero en efecto, aquí en esta mesa y por supuesto en el Senado, en las comisiones, se denunció, sobre todo los participantes del colectivo Fiscalía que Sirva, que Alejandro Gertz Manero podría ser un fiscal carnal, que a lo mejor no era la persona idónea para el cargo, que era demasiado cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo vemos hoy ya como fiscal, Alfredo Lecona? Seguramente quieres empezar tú, de hecho, nos podemos sentar a escucharte. No, pues varias cosas. Una, no es que puede ser, es hoy un fiscal carnal. Y la verdad es que así ya de entrada tan rápido, ¿no? Totalmente. Tenemos que asumirlo, de hecho, de entrada, porque también tenemos la obligación de darle el beneficio de la duda. Si no le damos el beneficio de la duda, pues entonces ya desahuciamos la nueva Fiscalía General de la República y cerremos la puerta y vámonos a dormir. Porque son muchas cosas las que va a enfrentar y con las que tiene que probar que hay una autonomía. O sea, de entrada, el procedimiento que llevó a cabo el Senado de la República por esa camisa de fuerza que tienen del maldito artículo 102 de la Constitución, que no quiso reformar Morena, hizo que viéramos un proceso de simulación, un desfile, pero lo dijimos aquí cuántas veces que esta iba a ser la terna final y que yo en algún momento dije, Gertz va a ser el fiscal, cuando supimos que era el encargado de despacho. O sea, encargado de despacho que pasa a la Fiscalía General de la República con ese lamentable espectáculo que dieron los senadores aplaudiéndole y haciendo preguntas muy limitadas y todo el proceso de simulación previa de hacer comparecer a 20 y tantas personas que no tenían la mínima posibilidad. Lo sabíamos. El poco tiempo en el que Andrés Manuel analizó la lista que le mandó el Senado para mandar su terna, lo sabíamos. O sea, es hoy un fiscal carnal. Creo que ese es el punto por el que tenemos que partir. Creo que él lo entiende. Hizo varios guiños a la autonomía de la Fiscalía, lo cual es muy sano. Y si no hubiera Andrés Manuel ayer anunciado lo que anunció justo en la conferencia de la tragedia en Hidalgo, hubiera empezado diciendo, ahí está la prueba de que no es un fiscal autónomo y que es un fiscal carnal, el hecho de cómo acompañó como encargado de despacho de la Procuraduría, luego de la Fiscalía, todas las conferencias de prensa de Andrés Manuel, en esta coordinación del combate, pues parecía que era un miembro más del gabinete del presidente. Ayer Andrés Manuel dice, a partir de mañana Alejandro Gertz no va a estar con nosotros porque efectivamente tiene que apartarse.
Más con todo esto que hablábamos en el bloque anterior, estas posibles responsabilidades que se tienen que investigar de funcionarios federales, tiene que mantenerse al margen de las acciones coordinadas del gobierno de la República contra el huachicoleo, específicamente con lo que pasó en Tlahuelilpan. Claro, contrapunto. Sí, más allá de algunas valoraciones y suposiciones, creo que el tema es, uno, Alejandro hizo un buen papel como encargado de despacho en este asunto del comienzo de la lucha contra el huachicoleo. La otra, no sabemos, pues, es participó, no hay consignaciones todavía, no sabemos. Pero el asunto está en que ellos han cuidado mucho el debido proceso, lo han dicho. Lo tienen que demostrar, estoy de acuerdo. En la parte pero visible no presentan detenidos espectacularmente. Todavía no, claro, y mejor. Eso está mejor. bien. Entonces, han jugado un papel muy interesante. Es un tipo institucional, ha trabajado igual con los gobiernos perredistas, como con el PAN en sus inicios de Vicente Fox. Justo en el 2004, cuando se documenta que comienzan el robo de huachicol de manera industrial, es cuando él sale de la Procuraduría General de Justicia del gobierno de Vicente Fox. No es casual. Y pues tendrá que demostrar en la vía de los hechos que el mecanismo que se llevó a cabo en el Senado terminó eligiendo la persona más capaz para los retos que implica en este momento todo el proceso de transformaciones que están planteando en el gobierno de la Cuarta Transformación. Creo que es un acierto, pero eso lo único que solamente el tiempo lo podrá demostrar. Es un tipo capaz. Sí, pues que además preguntaba tiene... yo si ya de entrada le podemos irle fiscal canal. A ver, sí, en el proceso de designación lo sabíamos, la cercanía que tiene con el presidente López Obrador, pero en los hechos, ya como fiscal, pues hay que ver a ver y cómo además hacia dónde porque va, es un tipo que, más allá de que está bien preparado, pero más allá de eso, sí, porque Batis también es un tipo muy preparado, su discurso fue magnífico, y hubiera sido carnal. pero Gers Manero tiene más intuición sobre algunos temas, más colmillo, que le permitirán actuar de manera más efectiva. A ver, las señoritas, Lisa. Yo me quisiera concentrar un poco más en el contenido que en la persona. A ver, no era mi candidato ideal necesariamente. No, de la terna ninguno, ¿no? No, no solo porque la terna ya había estado muy cantada, y ya lo dijo Alfredo, el proceso no necesariamente se apegó a los criterios como más estrictos a nivel internacional de nombramiento de una alta autoridad de un poder judicial en ningún país. Pero bueno, al margen de ese proceso que ya lo hemos discutido mucho en esta mesa, de su comparecencia, por ejemplo, resalto que él atajó directamente frente al Senado de la República el hecho de que la PGR, ahora Fiscalía, tiene ese rezago que veíamos en la nota, ¿no? Y hablaba no solo de las carpetas de investigación, sino hablaba también de las órdenes de aprehensión. Buena señal, digamos, en un inicio de que es alguien que es muy consciente de que el principal problema que enfrenta la Fiscalía es el tema de la eficacia, es decir, ¿no? Cómo de la recepción de la denuncia a la apertura de una carpeta de investigación se pierde el grueso de los casos, y de la apertura de una carpeta a su judicialización se pierde el otro resto de los casos, y de lo que queda, ¿no? Los niveles de eficiencia terminan siendo pues ínfimos, muy chiquitos. Y hablábamos de una nota hace varias mesas, ¿no? Donde se decía precisamente en Animal Político que de 100 carpetas de investigación de asesinatos se resuelve una. Claro. ¿No? Ese es el gran reto, y eso me pareció una señal positiva. Que no me gustó que sí tuvieron otros candidatos de la terna de Andrés Manuel, que ya estaba muy anunciada, al margen de los 27 que se prestaron al juego. Bernardo Batis fue el único que habló de la inutilidad de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. El más garantista de los candidatos que se presentaron en esa terna era Batis y no era Gers Manero. Gers Manero, al contrario, abordó todo el tema de los delitos desde la perspectiva de las amenazas, esas amenazas que hay que contener, esas amenazas que... Y el listado de delitos que hizo no fue un listado de delitos cualquiera. Fue el huachicol, fue el tema de feminicidios, fue todo lo que Morena quiere meter en el catálogo de delitos llamados graves con la prisión preventiva oficiosa en la reforma del artículo 19. Eso me pareció no solo mal por el tipo de política que lleva y las consecuencias que eso tiene, sino también por lo cercano a la agenda legislativa del grupo mayoritario en el Congreso, cosa que, bueno, Morena, es una mala señal, ¿no? En tanto que pues inauguró su discurso hablando de la autonomía. No me parece que sea una
una persona que vaya a innovar mucho en términos de técnicas de investigación y persecución, administración de la justicia en general. Me parece que es alguien que tiene visiones del delito y la justicia de la vieja guardia, particularmente en mi tema, que es el tema drogas. Es una visión de los años 70, eso hay que decirlo con todas sus letras, y es alguien que además, frente a la presentación de la evidencia en el caso de drogas, se enoja, se molesta porque el tema no le gusta en lo personal y por lo tanto no lo avanza en lo institucional. Entonces, esas son señales que para mí deben mantenerse en observación. Ahora es el primer fiscal, Fer, la abogada de la mesa, tiene que construir toda una institución y por supuesto todo el mundo va a estar volteando a ver qué es lo que está haciendo. ¿Podrá descarnalizarse? Pero yo creo que tiene muchos retos institucionales, de entrada presupuestales, ¿no? La capacitación a los ministerios públicos, una serie de cosas que se tienen que hacer con un presupuesto muy reducido. Pero yo pensé que iba a tardar más su primer gran reto en términos de autonomía, ¿no? Recordemos que la gran exigencia social de la autonomía del fiscal frente al Poder Ejecutivo viene justamente después de los escándalos de la Casa Blanca, de Ayotzinapa, en los que no había investigaciones serias que lograran desapegarse del Poder Ejecutivo. En este caso, creo que la investigación que haga Hertz, no únicamente sobre la corrupción, porque creo que puede encontrar mucha corrupción, sobre todo de rezagos de gobiernos anteriores. Genuinamente yo no creo que haya ya un asunto de colusión entre el gobierno entrante y el huachicol, no lo veo, pero sí creo que pudiera encontrar señales claras de omisión y de negligencia, que debieran ser sancionadas, que tendrían que ser sacadas a la luz y que creo que ese va a ser su reto, ¿no? Encontrar si en Pemex hubo omisiones graves de gente cercana a López Obrador que tengan que ser señaladas, o en el ejército, digamos, ya de círculos altos de gente que está muy cercana al nuevo gobierno. No, mismo dijo, a su prueba de fuego, ¿no? Pero ni siquiera de cercanos de Con una muy López mala Obrador, metáfora. Bueno, digamos de todos, pero creo que los otros son fáciles. No sé, porque está en la mesa y en el ambiente la política de impunidad, de punto final. Es cierto, pero aún así creo que es mucho más fácil para el actual gobierno decir, miren, sí había gente coludida en Pemex y son de los funcionarios que nos dejaron, ¿no? Creo que esa parte la puede llegar a hacer sin mayor problema. Veo más complicado que diga, también hubo omisión, hubo negligencia por estos mandos que ya son parte de la nueva ola del nuevo gobierno y que seguramente se encontrará. Si eso debe ser sancionado o no, bueno, es algo que ya un juez tendrá que definir, pero parte de su investigación sí pasa por ahí, ¿no? Claro. Pero no centrarnos todo en lo del huachicol. Claro que es una prueba de inicio, es una primera prueba. De inicio, pero muy importante. Pero sí. Yo lo he sostenido acá y me hago responsable de mis palabras. Hay perpetradores que llegaron a cargos públicos con la bandera de Morena, o sea, apadrinados por Morena. Esas son las investigaciones de delitos graves, de delitos atroces que han generado dolores inconmensurables en el país, los que veremos si el fiscal en verdad es un fiscal autónomo y echado para adelante en contra de todo esto. claro, bueno, tenemos que hacer una pausa. Al regresar, las series sobre el narcotráfico provocan comentarios encontrados. Con esto regresamos a Punto y Contrapunto.